Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida en esta mañana del domingo 31 de enero. Increíble, el último día de enero de 2021. Apenas hace un mes estábamos recibiendo el año y ya quedan 11 meses por delante. Y bueno, Dios nos ha llamado a estar viviendo en santidad, viviendo como hijos de Dios. Entonces hoy damos la bienvenida a esta reunión virtual y vamos a comenzar por donde se debe comenzar. Vamos a poner este tiempo delante del Señor. Muy buenos días. Dice el Salmo 107, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Amado Señor, te damos muchas gracias por este precioso día, Señor. Gracias porque hoy nos has permitido abrir nuestros ojos, Señor, ver la luz del día. Alabado sea el Señor y glorificado sea su santo nombre. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo de mensaje de la palabra de Dios. Gracias porque lo que vamos a escuchar, Señor, haga mella en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra vida, Padre. Que cada día, Señor, tengamos más sed de ti y que la palabra que escuchamos, Señor, la pongamos en práctica, la hagamos real para nuestra vida. Bendice este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como decía hace unos momentos antes de que mi amor empezara a orar, pues este 2021 tenemos, como todos los años, lo que pasa es que este año el Señor fue más específico y nos llamó a que 2021 vivamos en santidad como dignos hijos de Dios. Y para lograrlo, pues es vital seguir las indicaciones de la palabra de Dios, porque el Señor no nos va a decir, les pido este año que vuelen, si no nos da alas, ¿sí me entienden? Y si el Señor nos está pidiendo que seamos santos, es porque Él nos da los parámetros, las, lo necesario para que podamos ser cada día más como Él. Es decir, Él nos guía, ya cuenta por nosotros si los seguimos o no. Porque la santidad solo, escúchame, solo la alcanzaremos de la mano de Dios guiados por el Espíritu Santo. Amén. Por nuestra naturaleza, no, por nuestras propias fuerzas, puede que mantengamos unas horas y si usted quiere de un día a otro, pero más allá no, porque nuestra humanidad es incapaz de vivir en santidad. Entonces, hay algo que sí tenemos que tener claro. Dios quiere que seamos santos, cada día más, ¿sí? Que sea como un avanzar. Pero hay algo que debemos hacer y que está en nuestras manos. Dios va a hacer lo que no está en nuestras manos, pero nos permite a nosotros hacer lo que sí está en nuestras manos, es decir, obedecer. Por una parte, Dios nos dice que no, que debemos ser esforzados y valientes en muchas partes del Antiguo Testamento, aún del Nuevo Testamento. Nos llama a leer la palabra de continuo, a meditar en ella, a memorizarla si se puede, pero ante todo a practicarla. La convención que acaba de terminar se hacía énfasis en eso, que pues este servidor también lo ha hecho. En Mateo 28, 19 al 20, a veces nos enfocamos en que Jesús nos mandó a ser discípulos y a bautizar, y ya, hicimos la tarea, no. Jesús dice, y enséñenles a obedecer. Es que ahí está la clave. Ahí está la clave. Por otra parte, también podemos ver que hay instrucciones específicas para lograrlo. Y hoy vamos a ver algunas de ellas. Una especialmente, que se ve desde diferentes perspectivas. ¿Cuál es la que el Señor nos llama hoy a revisar? No volver atrás. Realmente esta ilustración no habla de volver atrás, habla de caerse, porque muchas veces volver atrás es igual que caerse. ¿Y cuándo se vuelve atrás? Cuando se está mirando hacia el pasado, cuando se está recordando el pasado. ¿Recuerdan la mujer de Lot? Cuando salieron de Sodoma y Gomorra, que el Señor les dijo, bueno, salgan ya, los ángeles fueron por él. Y le dijeron, pero cuando usted oiga y o sienta que está pasando algo, no mire atrás. Ustedes salven su vida y háganle. Y todos juiciosos, menos la señora. ¿Y qué le pasó? Pues que le tocó bajarse del bus
Ajá. Dice la palabra que se convirtió En una estatua de sal. en una estatua de sal, imagínate, o sea, se murió, así de sencillo. ¿Por Ujú. qué? Por mirar atrás. ¿Qué se le perdía allá? Tal vez le gustaba la casita donde vivían, tal vez tenía una amiga que iba a extrañar, o tal vez estaba un enemigo allá y dijo, yo quiero ver que ese juicio de Dios lo destruya. Yo no sé, pero Dios le dio la orden a Lot y a su familia de no mirar atrás. Entonces, como vemos, el Señor a veces nos da órdenes específicas y nos hacemos los gachos, los de los sordos, en fin. Entonces vamos a ver varios aspectos en cuanto a no volver atrás. El primero de ellos es realmente qué estoy extrañando, el pasado o la vida que llevaba en el pasado. El pecado, amistades, ambientes. ¿Qué estoy añorando del pasado? Porque hay gente que dice que el todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, realmente quienes hemos sido rescatados por el Señor, no necesariamente el alcohol y la droga como fue mi caso, no, de rencores, de amargura, de no tener ganas de vivir, quienes han sido rescatados de todo eso, que añoran del pasado. Es decir, a uno se le olvida de dónde lo sacó a uno el Señor, para que uno esté añorando el pasado. Mejor dicho, es importante ser aquí sincero. ¿Qué estoy extrañando yo del ayer? Por supuesto que todo no es malo, claro que tenemos recuerdos de infancia, a Bonitos, quienes ya no claro. tenemos a nuestros padres con Ujú. nosotros, por supuesto que añoramos, pero no nos estamos deteniendo ahí. Mejor dicho, para yo no enredarme más en la explicación, vamos a la palabra que la palabra habla solita. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16, que entre otras cosas les cuento, es la cita o los versículos que nos inspiraron para que 2021 fuese viviendo en santidad como dignos hijos de Dios. Fue de aquí que esta palabra del Señor nos la puso desde noviembre. Y entonces, después yo me acuerdo que tal vez fue Orfai o alguien en una de nuestras reuniones dominicales decía, es que el Señor me dio una palabra y pues era esto. Pero en fin, venimos al tema de no volver atrás. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Mira cómo el Señor es reiterativo en que tenemos que revisar nuestra mente. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice el proverbio en Reina Valera. Pero en la nueva traducción dice, cuidado con lo que hay en su corazón, porque ahí es donde se toman las decisiones, los pensamientos. Entonces aquí el apóstol Pedro está haciendo el mismo llamado. Fíjense cómo hay unidad en el espíritu. Pablo escribió la carta a Romanos, pero esta carta, lógicamente, como lo dice su nombre, es una carta del apóstol Pedro. Y ellos dos no es que fueran estuvieran muy de acuerdo. Recuerden que tuvieron sus diferencias respecto a los gentiles. Pero a lo que quiero llegar es que aquí dice, preparen su mente para actuar. El apóstol Pablo decía, cambien su manera De de pensar. pensar. Entonces, y aquí dice, ejerciten el control propio, es decir, que tomemos el control, que no dejemos que nuestras emociones, nuestros pensamientos controlen nuestra vida. Y luego, mire, aquí es donde está la clave, por qué a Dios no le gusta que miremos atrás o que queramos volver al pasado. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida ¿qué dice? No los escucho. Que recibirán. ¿Cómo los voy a escuchar, cierto? Habla de un futuro. Por supuesto que usted y yo ya somos salvos, pero
La salvación plena la vamos a conocer ¿cuándo? Cuando Jesús venga por segunda vez. Ahí es donde vamos a ver realmente qué es el futuro que nos espera. Entonces lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro en este primer versículo es, mire, dejen de botarle corriente al pasado, más bien vivan con la esperanza de lo que van a recibir en el futuro. Ahí es donde está, es como si quien fuera esclavo y fue liberado, se pusiera a pensar, ay, tan rico cuando yo estaba allá en la finca. Bueno, estaba encadenado, pero ay, tan rico cuando estaba allá. No, nuestra esperanza debe estar hacia adelante. Por eso dice el versículo 14, por lo tanto vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás. Ahora sí ven que una cosa significa la otra. Cuando yo dejo de pensar en el pasado, o mejor, cuando me la paso pensando en el pasado, en añorando los tiempos, no miro hacia el frente, todo el tiempo con los ojos en el retrovisor, y dice a su vieja manera de vivir. Porque no nos digamos mentiras, pero uno extraña muchas cosas del pasado, por ejemplo, el tiempo en la universidad o en el colegio. Y entonces uno dice, extraño a los amigos, ay, tan rico con los amigos cuando salíamos a pasear. Pues hasta ahí todo va bien. Hasta que, ay, pero tan chévere cuando nos tomábamos una cervecita. Y luego la otra, y luego la otra. Ay, no, qué tiempo. Y si ven cómo uno empieza ya no a extrañar momentos, sino a extrañar, como dice aquí el apóstol Pedro, los deseos pecaminosos de uno. Ujú. Los planes tan chéveres de farra y de esto. Ahora, no todo el mundo tiene un pasado así como les estoy diciendo, pero miren lo que dice ahí el apóstol Pedro. Antes lo hacían por ignorancia. El Espíritu Santo nos ha quitado a nosotros una venda. Entonces, volver atrás realmente significa que nuestros pensamientos y recuerdos extrañan lo que ya pasó en lugar de vivir el hoy con la esperanza de lo que ha de venir. ¿Sonó como a trabalenguas? No, está claro. No está claro. Volver atrás significa que mis pensamientos, mis suspiros, extrañan lo que ya pasó, lo que ya no existe. Personas que ya no están o que están lejos, situaciones. Por supuesto, repito, no está mal recordar ese día cuando uno conoció el mar, por ejemplo. Eso no es, yo no estoy condenando eso. Estoy diciendo, bueno, ¿y cómo le fue conociendo el mar? En mi caso, terrible. Bueno, entonces, como ser sinceros. Yo tengo es que vivir hoy, recuerdan que el Señor nos ha hablado mucho de vivir el hoy, con la esperanza de lo que ha de venir. Y esa esperanza ha de estar en donde está nuestro tesoro. Si nuestro tesoro está en el reino de Dios, mi corazón va a estar allá. O sea, si mi anhelo es, mis amados, te voy a decir así un ejemplo claro. Si mi anhelo es viajar en un crucero por el Mediterráneo y conocer las playas de Niza y otros lugares que salen en las películas de la gente 007, pues de pronto lo voy a cumplir y ese es mi anhelo, pero de pronto no. Pero resulta que Dios me permite conocer playas y lugares hermosísimos, pero como mi anhelo, mi tesoro estaba puesto en el Mediterráneo, jamás voy a disfrutar así esté en un paraíso. A lo que voy yo es que mi tesoro, es decir, mi corazón debe anhelar las cosas que Dios tiene para mí. Y ya, porque si la palabra dice que los pensamientos de Dios para mí es de lo mejor, pues lo que me dé el Señor es lo mejor y voy a vivir feliz. ¿Dónde está tu tesoro hoy? Porque normalmente donde está el tesoro están mis pensamientos y mis anhelos. Y entonces si eso está en el pasado, pues voy a estar volviendo atrás de continuo. Mira, Jesús viene por segunda vez. Ese debería ser nuestro anhelo. Ese, que Jesús venga. Eso implica estar mentalmente alerta. Por eso dice el apóstol aquí, preparen su mente. ¿Para qué? Para que venga el Señor. Ese debe ser nuestro anhelo. Ser disciplinados y obedientes. ¿Dónde dice eso? Donde dice ejerciten el control propio. Y mantenernos concentrados donde dice pongan toda su esperanza. ¿Dónde está tu esperanza, mi amado? ¿En la vacuna? Pues sí, esa es la esperanza la tenemos todos, a ver si podemos ir a visitar a personas que amamos, si podemos salir más tranquilos, si los niños pueden volver al colegio, si nosotros al templo. Sí, 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 pero ¿y si no llega la vacuna? O si la vacuna no funciona, mi esperanza
está en lo que voy a recibir del Señor cuando Él venga. Eso significa mantenernos concentrados. Una cosa importante, que tenemos que ser sinceros, y lo veíamos hace 8 días cuando estudiábamos la mentira, cómo Ananías y Zafira, o Zafira, yo no sé, o sea, ellos ya eran de la iglesia, habían recibido el Espíritu Santo, eran parte de la iglesia. ¿Y qué pasó? Fueron tentados. Pues igual, nosotros, todos, que podemos dedicar nuestra vida al Señor, a veces sentimos atracción por la vieja manera de por vivir. la vieja manera de vivir. Es increíble, Ajá. viene a nuestra mente. El Señor nos dice a través de esta carta que todos los aspectos de nuestra vida y de nuestro carácter ahora deben ser conformes a las normas de Dios. Y no tomarlo como un Dios tirano, un Dios dictador, no. Es que si sabemos que la voluntad de Dios en nuestra vida debe ser buena, agradable y perfecta, pues ¿por qué no esmerarnos o esforzarnos por hacer su voluntad? Debemos ser como nuestro Padre Celestial, es lo que dice ahí el apóstol Pedro, santos en todo lo que hacemos. Debemos diferenciarnos de quienes no conocen a Dios al reflejar sus virtudes, las de Dios, en nuestra vida. Y no solamente si soy cristiano, sino que se me note, que soy cristiano, por lo menos en los momentos de crisis, en los momentos de prueba. Hay otra cita, así bien puntual, y es Tito capítulo 2, versículos 12 al 14. Tito 2, 12 al 14. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Esta carta está dirigida a Tito. ¿Quién la escribió? Pablo. Y es increíble cómo coincide totalmente con la carta que acabamos de leer del apóstol Pedro. Nos llama a no volver atrás a los placeres de la vida mundana. El mundo tiene sus atractivos que no son tan malos, ¿no? Pero normalmente, para poner un ejemplo, en Cartagena, no sé si todavía, pues por la pandemia, pero en Cartagena cuando uno llega al hotel o está paseando y le ven ahí a uno el color de cachaco, le ofrecen las famosas chivas. Entonces tienen ahí como una carpeta y le muestran a uno las fotos, ¿recuerdas? De los Ajá. lugares para visitar en la chiva. La ciudad amurallada, el castillo de San Felipe, que la torre del reloj y todo. Y que hay que las artesanías. Y recuerdo que en el tour que estuvimos nosotros en el 2003, imagínense ayer, nos llevaron a una joyería. Al final ya nos habían mostrado todo lo turístico y nos llevaron a un taller de una joyería donde hacían todas las joyas, las pulían. Y ahí pues ya a los que llevaban platica, ahí ya los vacunaron. Es decir, lo turístico pasó a comercial y bueno, pues uno de pronto no compró porque no tenía plata. Pero ¿a dónde terminaba el paseo de la chiva? Ah, bueno, ya cuando empezaba a oscurecer, de pronto supuestamente que el conductor mandaba una botella de ron o de aguardiente para que se repartiera de a traguito ahí entre la gente. Entonces, es rico, un traguito pues alegra, y bueno. Pero ¿dónde terminaba el tour? En una de las discotecas más populares de Cartagena. No me acuerdo cómo se llama. Después se incendió, creo. Pues años después. Pero a lo que voy yo, ese es el mundo. Te muestran lo turístico, lo bonito, el atardecer. Me acuerdo que nos llevaron a ver el atardecer y acá a comprar los sombreros, volteados, no sé qué. Pero al final nos dejaron frente a la discoteca, al lugar ese de farra, de vicio, de droga, de alcohol. Y no decían, bueno, los que no van a entrar a las discotecas los devolvemos al hotel. No, señor. La chiva se fue y nos dejó ahí tirados. Pues así es el mundo. El mundo se muestra atractivo y pareciera que no es pecado nada, pero cuando te das cuenta, ya, el mundo te llevó. Por eso dice ahí que debemos vivir con sabiduría.
según la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ¿quién es sabio? El que no se sienta en silla con escarnecedores, el que no se rodea de mala gente, mejor dicho, el que le teme a Dios. Justicia, ¿qué es la justicia? Cumplir con los mandatos del Señor. Y devoción, pues serle fiel al Señor. Eso es lo que nos está llamando aquí, las herramientas que nos da el Señor a través de su palabra para, dice el versículo 14, Jesús dio la vida para librarnos de toda clase de pecado. Pero ¿por qué seguimos pecando? Porque no seguimos los parámetros, las recomendaciones que el Señor nos hace. Está bien evocar momentos felices con seres amados que ya no están, lo decíamos hace un momento, por supuesto, yo recuerdo mi niñez, viene a mi mente momentos así con mi mamita, con mi papá, con amigos que ya no están. Eso no estoy condenando eso, estoy diciendo es que eso no me debe invitar como a, ay, no era mejor antes de conocer al Señor, o ahora la vida es muy dura para mí. Mira, hoy tienes vida. Extrañar lo pasado, lo que vimos antes de conocer al Señor, nos lleva a dejar de confiar en Dios. Porque una cosa es pensar, recordar, y otra cosa, extrañar. Y algo importante de aquí, que nosotros insistimos en leer la palabra del Señor, verificar lo que dice la palabra del Señor. Miren lo que dice aquí tan claro en Tito. Dice que nos instruye para apartarnos de la vida mundana. O sea, el Señor sabe que en el mundo hay cosas malas, hay cosas que está el maligno, y Él nos llama a vivir en sabiduría. La palabra de Dios es tan clara, tan clara. Entonces, si yo leo esto y lo entiendo, pues trato de apartarme, trato de buscar otras cosas y le pido a Dios sabiduría, y ahí nos podemos guiar. Mira cómo el empezar a evocar las situaciones del pasado muchas veces es una actitud de rebelión. Otra vez, a extrañar las cosas sabrosas del pasado. Y no estoy condenando recordar momentos lindos como la infancia o la universidad o el primer trabajo, en fin. Yo espero que me entiendan porque pues, no es fácil, ¿no? A veces para mí comunicar lo que el Señor ha puesto en mi corazón y le pido a Dios que el Espíritu Santo revele hoy de qué está hablando el Señor. Espero que la siguiente cita nos ayude a entender de qué estamos hablando esta mañana. Y es del Antiguo Testamento, en Números 14, versículos 1 al 4. No va a aparecer aquí en las imágenes, pero mi esposita nos lo va a compartir. Y si usted pues tiene a su Biblia a mano, Números capítulo 14, versículos 1 al 4. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos, y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto e incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volver a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos: escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Claro, esta gente tiene toda la razón. Dios, cómo los va a sacar de allá donde la estaban pasando tan bueno, sobre todo los últimos 430 años, que eso allá les llevaban la plata a la casa y todo, y en domicilios. Y además esta gente no ha visto ni un solo milagro desde que salieron de Egipto, porque pues qué bobada pasar el Mar Rojo, que se abriera el mar, no, pues qué bobada, ¿dónde, cuál Dios? Y después nos cayó maná y pudimos saciar el hambre, pero ay no, maná todos los días. Y entonces codornices, porque queríamos carne, ay no, pero más rica la de McPollo. Como vemos, esta gente que se está quejando aquí, miren cómo es una cuestión de pura naturaleza pecaminosa. No reconocer de dónde nos ha sacado Dios y todas las cosas que ha hecho. Por supuesto, ya vuelvo, insisto, en el pasado hay cosas muy lindas que vale la pena recordar, pero no añorar ni extrañar, y mucho menos cuando se está mintiendo y exagerando, como lo hizo aquí el pueblo de Israel, que era mejor cuando estaban en Egipto y que Dios los va a dejar morir. ¿Se acuerdan que Satanás, esa fue la mentira que le dijo a Eva? No es como Dios dice, no van a morir, Dios es un mentiroso. Eso es lo que Satanás mete en nuestra cabeza y nuestra naturaleza ayuda a creerle. Entonces mira cómo aquí
sobre todo en versículo 4, están conspirando para escoger un nuevo líder que los lleve a dónde? A la esclavitud. ¿Quién es ese líder? Pues Satanás, ya lo había. Pero bueno, entonces lo primero que tenemos que mirar cuando vienen esas escenas del pasado y todo, pues bueno, si estoy extrañando personas y momentos bonitos, gloria a Dios, pero cuando empiezo a extrañar situaciones que sabemos ofendían a Dios o que si yo las vuelvo a vivir van a ofender al Señor, pues no estoy extrañando el pasado, estoy extrañando el pecado. Entonces, bueno, entonces vamos al siguiente punto de esto de no volver atrás. ¿Por qué el Señor nos llama a no volver atrás? El siguiente punto es, Avanzar es la mejor forma de no retroceder. esto también lo leí en un libro de Max Lucado que dice, no sé si la frase es de él, pero que en lo espiritual, en el reino de Dios, cuando no se está avanzando, se está retrocediendo. Es decir, cuando uno se estanca, empezó a echar para atrás. Entonces, la mejor manera de avanzar, de no retroceder, es estar avanzando, no dejar de dar pasos hacia adelante, en pos del Señor, por supuesto. Miremos, Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Tengan cuidado de cómo viven. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Quiénes son nuestras amistades? ¿Qué clase de televisión vemos? ¿Qué libros estamos leyendo? ¿A quién le estamos creyendo? ¿Estamos yendo a la palabra de Dios? ¿Estamos orando? ¿Nos estamos congregando? Miren, yo tengo que decir aquí algo muy clave. Esto de la pandemia hizo que muchos de nosotros tuviésemos que practicar cosas que no nos gustan, como conectarnos por internet. La internet, pues a quienes nos gustan ciertas cosas, pues nos gustaba, por ejemplo, en mi caso, buscando imágenes para las prédicas en Piedra Pintada o en Arrayanes. La internet, pues chévere porque Google le enseña a uno de todo, es como un gran atlas. Nos ayudaba así a vernos con personas que estaban en los Estados Unidos, familiares que amamos, pero todo el día hacer todo, no, eso no, a nadie le gusta. Miren, los niños no quieren saber nada de computadores ya, pero ¿saben qué? Es lo que hay. ¿Cómo tenemos que vivir? Dándole gracias a Dios. Hay cientos de niños jóvenes que tuvieron que suspender clases porque no tienen computador o porque en el sector donde viven no hay internet. Y nosotros que tenemos toda esa comodidad, ay no, no, es que a mí no me gusta, yo prefiero virtual. Por supuesto que todos preferimos virtual, presencial, pero si las circunstancias no nos lo permiten, ¿por qué en Rusia, en Asia, por allá, en Corea y todo eso, que el cristianismo está prohibido, la gente, hay iglesias de 5.000 y 10.000 personas, pero no se congregan en un templo, sino en sus casas? ¿Será que a ellos les gusta así? No, no les gusta, les aseguro que no, pero es la manera en que tienen que hacerlo. Entonces aquí dice, en el versículo 16, saquen el mayor provecho de cada conexión. Oportunidad. Yo lo cambiaría Ujú. al presente. Saquen el mayor provecho de cada conexión, de cada Zoom, de cada WhatsApp. El mejor provecho, no para cosas malas. Mucha gente está feliz porque no tenía quien la llevara al templo. Hablo de personas Mayores. mayores. Y entonces decían, no, pero es que la conexión, no, es que a mí me cuesta. Ahora que aprendieron, están felices. Si era en el templo, no, porque se está lloviendo. Y otro ejemplo también que viene a mi mente es familias que han tenido que convivir en este tiempo de estar guardados en casa, el papá, la mamá y los 4 o 5 hijos, y no se soportan, no se toleran. Pero ay Señor, si alguno de ellos llegase a faltar, Dios mío, qué terrible para nuestra familia. Entonces, que Dios nos dé sabiduría y aprendamos a disfrutar el momento, a vivir cada día. Y no es tan carno. Mira, en el estudio teológico, los estudiosos de la Biblia
se nos llama a crecer espiritualmente. El apóstol Pedro dice, ya no más leche materna, ustedes ya tienen que comer carne. Habla de crecer espiritualmente, de avanzar. Pero entonces viene la pregunta, ¿cómo crecer espiritualmente? ¿Dónde venden esa vitamina? ¿Qué ejercicios, a qué gimnasio voy para crecer? Bueno, encontré un concepto en la internet, lo que voy a compartir, lo estoy leyendo de la internet, por si a alguien le interesa, es de una página que se llama Coalición por el Evangelio. Dice allí respecto al crecimiento espiritual, escúchenme por favor, esto no es palabra de Dios, es un concepto humano referente a crecimiento espiritual, no estoy enseñando falsa doctrina, es un concepto de alguien que escribió en esa página. A veces creemos que para crecer espiritualmente necesitamos una llave que está escondida en algún lugar de la Biblia. Si tan solo la encontráramos, podríamos abrir la puerta hacia una vida de espiritualidad profunda y comunión con Dios. Pero no es así. En realidad, Dios ha decidido que crezcamos a través de medios ordinarios. Si bien el cristianismo está lleno de eventos sobrenaturales, el Señor caminó sobre las aguas, multiplicó los panes, levantó muertos, caminaron paralíticos, le dio la vista a los ciegos, y muchos de esos milagros siguieron pasando y están pasando. Pero, ¿sabes cuál es el mayor milagro de todos? Y aquí ya no estoy leyendo. Ay, Dios, las miles, los millones de vidas transformados. Eso nos debería de impactar más que el gran milagro de Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro resucitó, gloria a Dios, pero el loco este murió después. Y va a resucitar contigo y conmigo cuando el Señor venga. ¿Me doy a entender? A veces pensamos que una iglesia entra en avivamiento porque hay milagros, señales y prodigios. No, necesariamente. Pues gloria a Dios que hayan milagros, pero a lo que voy yo es que los milagros pasan. La persona que era paralítica y caminó un día no va a caminar más, pero que su nombre sea escrito en el libro de la vida, eso sí no va a cambiar. Entonces, sí, hay milagros grandes, sorprendentes, pero el crecimiento cristiano sucede así en el día a día, en las cosas sencillitas, en la aplicación de la palabra de Dios, en la reunión, en el congregarse. Cuando llega esa persona que había dicho que nunca iba a ir a un templo cristiano. Mira, para hablar más sencillo, cuando parejas entran en crisis, cuando estábamos en el templo, parejas que estaban en crisis nos llamaban. Pastor, sí, no, es que estamos con problemas con mi esposa. Ah, bueno, ¿quieren que hablemos? No, pastor. ¿Cuándo es el próximo retiro de parejas? ¿Cuándo hay un retiro de parejas? No, pues este año no va a haber. Ay, no, voy a buscar dónde encuentro. Gracias, pastor. Hasta luego, pastor. Saben que hemos creído que los retiros espirituales o las conferencias de grandes personajes de la palabra, y no estoy en contra ni de los retiros ni de las conferencias, pero a veces se cree que con ir a un retiro, eso es lo que cambia, o que ir a escuchar al profeta, al apóstol, ya, pues sí, claro, ya, me va a impactar. Uno llega de los retiros espirituales, no, o saliendo de una conferencia de un Marcos Witt en mi época, y de Dante Gebel y todos estos, uno siente que con eso ya estoy más espiritual que antes. No, estoy motivado. Y regresábamos a la casa, yo me acuerdo de los primeros retiros, yo llegaba que no pisaba el suelo. No, yo no, las alas se me salían por encima de la ropa. Pero pasaban 2, 3 días, a veces horas, y ya se olvidó. y se acabó. Todo regresaba a la normalidad, el pecado me seguía haciendo caer, ya le contestaba otra vez mal a mi esposa, todo lo que había llegado a hacer ya, ay no, después del otro retiro. Mira, todo termina por esfumarse cuando nuestros ojos están en esos momentos. Por eso el Señor un día le dijo ahí en Juan a la gente, ya no más peces ni panes, ya se acabó. Y ustedes, apóstoles, si me están siguiendo por los milagros, se acabaron los milagros. Si me quieren seguir, recuerdan, tomen su cruz y caminen. Y a veces tratamos de buscar es un crecimiento express, ya.
Microondas, ¿no? El cambio va a ser ya y las cosas no van a ser así. Todo es paso a paso. Necesitamos alimentarnos día a día de la palabra de Dios. Porque entonces algunos nos convertimos en cristianos de conferencia, De retiro. de retiro, que allí es donde voy a obtener el crecimiento, que allí es donde voy... No, allí me van a dar unos parámetros, claro, pero ¿qué tengo que hacer yo? Colocar esto en práctica, llevarlo a la vida diaria, y si no, de nada me sirvió. Y no dejar de hacerlo, ¿no? Porque es que ¿Sí? eso pasa como las promesas de 31 de diciembre. ¿Qué vimos el domingo? ¿La mentira es buena? ¿A dónde nos lleva la mentira? Entonces, recordando eso, pues entonces tengo que quitar eso de mi vida No, porque sé que exacto. no es bueno. Entonces, eso es vivir el día a día practicando y practicando las cosas que edifican mi vida. Por eso es bueno congregarnos. Si Ujú. está bien que ahorita no se pueda presencialmente asistir a las reuniones. Yo tengo que decirlo, yo estoy muy triste, la verdad. No desmotivado, pero sí triste de ver la inasistencia al grupo de hombres de las 5:30 de la mañana. Tristemente. Porque, repito, no se trata de competencia de géneros, pero ¿cómo es posible que las damas mantengan más o menos como las mismas que se reúnen? Yo no puedo creer esto y me duele decirlo, pero por ejemplo, las reuniones de intercesión por los hijos aparecen personas que casi nunca van, y perdónenme si estoy pisando callos, pero es que así es. Cuando alguno de sus hijos está enfermo o está por tomar una decisión que a los padres no les llama la atención o se presume, se sospecha que está en vicio, ahí los veía uno allá en el templo a las 6 de la mañana, pero salíamos del problema, Dios obraba y nunca más los volvimos a ver. ¿Y qué decir de los ayunos e intercesión? Allá iban muchos que para orar por los trabajos, por un cupo en una universidad, por una contratación y yo pienso que eso es volver atrás. Eso es volver atrás. Señor, ayúdame. El Señor nos ayuda y chao, cuando te necesite, te estoy llamando. Bueno, realmente les voy a decir una cosa. Ninguna conferencia, ningún retiro reemplaza el congregarnos. Por eso, dicen Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, más cuando aquel día se acerca. Es que la segunda venida del Señor está tan anunciada que, bueno, en Barranquilla se quedaron esperándolo porque a gente, si Jesús dijo, ni yo sé cuándo es ese día, ahora resulta que pastores, Dios les revela cuándo y hasta la hora, pero no quiero entrar en eso. A lo que voy yo es que el Señor sí va a venir, pero la Biblia dice que entre más se acerca ese día, más falsos profetas van a aparecer y que el amor de muchos se enfriará. ¿Qué significa eso? Que muchos volverán atrás. Y que cuando venga el anticristo engañará a muchos, inclusive a algunos de los escogidos. Dicen que para cocinar una rana en agua, pues ¿quién quiere rana cocinada? Lo que se debe hacer es ponerla en agua normal y poner la olla en bajo. Si poner la olla ahí en bajo y la rana va a estar ahí nadando de espaldas y todo tranquila. Pero el agua se va a ir calentando poco a poco. Y cuando la rana se dé cuenta, ya está hervida. Pues eso está haciendo Satanás con muchos. En bajo, en bajo los va haciendo volver atrás. Ay, qué pereza congregarse. No, y ahora para entrar a internet. Eso a mí no me gusta. Ay, no. Eso es muy aburrido, no hay como ver a las personas y sentirlas. Por supuesto que sí, pero es que resulta que nosotros no íbamos al templo solo por ver a las personas. Nosotros íbamos al templo para alabar al Señor y para escuchar su palabra y para exhortarnos unos a otros. Esa reunión que tenemos al final, después de cada culto, que la vamos a tener en unos minutos, es eso, poder rendir cuentas, poderle contar a la gente en qué estamos, cuáles son nuestras luchas, cómo Dios nos está hablando. No es que todos van a predicar, no, estamos dando testimonio. En fin, el Señor nos ha proporcionado los medios para crecer. Le voy a decir qué es lo que el Señor te ha dado a ti y a mí para crecer espiritualmente y que dejemos de tener disculpas. Lo primero lo acabo de decir, mi amor. Su palabra.
la oración. En este momento, el conectarnos, entendiendo que al congregarnos, al conectarnos, estamos compartiendo unos con otros y así nos servimos, nos animamos. Eso es. Y en este momento pensemos mucho, no volver atrás. ¿Qué pasó? No tenemos templo. Tenemos que conectarnos. Ahí estamos recibiendo la palabra del Señor. Estamos viéndonos unos a otros al final del servicio y alimentándonos unos a otros, como decía mi amor, con los testimonios, con el comentario La de sonrisa. uno, sí, las cosas bonitas que nos cuentan, o aún las cosas que están pasando difíciles y podemos orar unos por otros. Entonces, estemos en lo que estamos ahorita. Ahorita no podemos estar en el templo. Bueno, conectémonos, pero Vamos no a, nos vamos a llorar enfriemos. porque no tenemos templo, no creo. ¿Por Mm, qué? Porque tenemos al Señor. amén. A los judíos les pasó. Cada vez que los invadieron les acabaron el templo. Y cuando los apóstoles iban ahí en el tour con Jesús, ¿qué dijo Jesús? Todo esto va a desaparecer. Y hablaba de su vida, pero también hablaba del templo. El templo es el que se ufanaban los judíos en tiempos de Jesús, de donde Mm. Jesús echó a los mercaderes. En el año 70 después de Cristo desapareció. No, volvieron una nada. Entonces, yo no estoy en contra de los templos, por favor, no me vayan a No, malinterpretar. es que es vivir Estoy el hoy. diciendo, Hoy estamos es conectados, entonces pues nos toca la conectarnos, o sea, iglesia no es el templo. disfrutemos este tiempo. Aquí estamos unos y otros para animarnos y para estar levantándonos. Esta semana en la Convención. convención, el pastor Pablo Tremba nos preguntó, ¿cuántos templos construyó Jesús? Ujú. A sus discípulos les dijo, tienen que construir iglesias, templos, tienen que ponerles techo a... No, el Señor mandó fue a hacer discípulos y a afectar vidas con el Evangelio. Y bueno, yo aquí no quiero satanizar los retiros espirituales ni las Ya. conferencias, por favor. Todas esas actividades nos ayudan, claro que son bendición, pero ninguna reemplaza el congregarnos cada 8 días. Ni nos salva. Ah, no, O sea, el mucho hecho de que menos. uno vaya a un No, retiro, no, no, sí, o mucho sea, menos. nada que ver. Pero es que muchas personas piensan que pueden dejar de asistir de vez en cuando a la Ah, ok. iglesia porque están escuchando una conferencia a través de enlace o de YouTube. Ujú. Entonces, no es suficiente congregarse, bueno, tampoco. Es importante los grupos pequeños, esos grupos que están haciendo entre semana, de compartir, y ya los acaba de explicar mi amor. Lo que significa congregarse no es solamente cumplir con 1 hora o 2 horas el domingo, es poder convivir. Nada reemplaza el poder de la palabra de Dios, la intimidad de la oración y hacer parte de una congregación. Nada reemplaza eso. Vamos al tercer punto de lo que puede estar sucediendo cuando decimos que eh, no volvamos atrás. El tercer punto. ¿El primero cuál era? No. No. El primer punto era extrañamos el pasado o el pecado. El segundo punto, ¿qué era? No los oigo. El segundo punto hablaba de que si uno no avanza, está devolviéndose. Que la mejor manera de no retroceder es ir avanzando. Y el tercer punto nos dice que el crecimiento espiritual es una obra Del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Eso no es producto de mi dedicación y todo. Por supuesto, yo tengo que poner de mi parte, pero es el Espíritu Santo el que obra en nosotros. ¿Cuándo se lo permitimos? Miremos una cita para que confirmemos esto y no se piense que es un capricho de su servidor. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 18. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Bueno, es importante antes de analizar los primeros versículos comentar esto último que describe aquí el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas.
en cuanto al cumplimiento de la ley de Moisés. Aquí no se refiere a los mandamientos solamente. Vale la pena aclarar que la iglesia de esa ciudad y otras estaban siendo afectadas por falsos maestros, porque desde entonces lo sabía, que enseñaban que creer en Jesús no era suficiente para tener la salvación. Estos falsos maestros enseñaban que era necesario cumplir con todo lo que está consignado en el Pentateuco, sobre todo en el Levítico y eso, no se refería, como ya dije, a Éxodo 20, o sea, la ley de Moisés no son los mandamientos, la ley de Moisés son todos los preceptos que Dios dio a Moisés a dictar para poder gobernar en un pueblo que iba a través del desierto y bueno, algunas cosas ya lo hemos dicho de la ley de Moisés eran para ese momento, algunas leyes eran morales, otras tenían que ver con el civismo, con el compartir en sociedad y por supuesto sí para su relación con Dios y con el prójimo. Pero el apóstol Pablo está aclarando aquí en su carta a ellos y a nosotros que el crecimiento espiritual no es otra cosa que la obra del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo nuestra naturaleza que tiende a pecar, pues no nos dejaría avanzar. Ahí dice muy claramente, versículo 17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es todo lo contrario de lo que quiere que el Espíritu Santo que hagamos. Y hay algo importante para resaltar, si es su Biblia, resáltelo. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Esto no es una lucha el día que usted ayunó o el día que hizo la oración de fe o cuando salió de la iglesia. No, es una lucha constante. Por eso el Señor nos está llamando a estar aferrados a su palabra, a la oración y a congregarnos para que yo le pueda comentar a Federico, Federico, ayúdeme a orar, hermano, porque es que mi genio está así como, estoy fácil y parezco una olla express. Y entonces Federico va a orar por mí y cuando nos encontremos la siguiente vez me va a decir, tío Pedro, ¿cómo va con eso? No, hermano, ya, sigue orando, manito, porque ahí voy. ¿Sí me entienden? De eso se trata congregarnos. No solamente cerrar los ojos y alabar a Dios, que es una razón importante para hacerlo, pero si queremos crecer espiritualmente, no podemos ser honguitos, no podemos estar por ahí solos, porque Dios nos llamó a estar en comunión. Recordando que duramos viendo, no recuerdo qué tanto tiempo, pero bueno, un tiempo largo hablando del Espíritu Santo, la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y mira lo que dice aquí, que dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Por eso insistimos, pidamos al Espíritu Santo todos los días que nos guíe, que nos ilumine, que Él esté en nuestra vida. Eso es muy, muy importante, porque Él es el que nos va a guiar, según lo que dice aquí este versículo. Entonces, esa ha sido la motivación principal de los devocionales. Eh, Esto comenzó cuando comenzó la pandemia y no lo hacíamos todos los días y ustedes nos han seguido desde entonces. Un día sí, un día no, a veces hacíamos 2 días seguidos, a veces pasaban 2 días, pero fue empezar nosotros como esposos, como compañeros allá encerrados esos primeros 3 meses, que vimos la necesidad de hacerlo a diario por nosotros mismos. O sea, el Señor nos estaba hablando a nosotros y luego nos ponía a hablarles a ustedes. Y entonces empezamos a hacerlo ya todos los días, ya no poníamos la música ya lejos del teléfono para grabar. Poco a poco, gracias a todo esto de la virtualidad y a la asesoría de nuestra hija, aprendimos a editar y todo. Y ahora, al principio cuando las personas lo reciben por la primera vez el sábado, nos dicen, ¿y qué pasó hoy, el devocional de hoy? ¿Por qué? Porque hace falta, sino que por trabajo y porque pues quisimos hacerlo así, estamos orando a ver si el Señor cambia eso, que es solo de lunes a viernes. Pero de verdad ha sido Dios. En este momento los devocionales llegan a más de 500 personas que nos los agradecen, algunos porque otros ni los conocemos porque una persona se lo manda a uno y este a otro y a otro. Pero ¿a qué voy yo? Que se ve la necesidad de que todos los días vayamos a la palabra de Dios. Por eso molestamos ahí, o es como la introducción, la verdadera sabiduría proviene de Dios. Y si yo no me desayuno todos los días, me voy a volver un desnutrido, desgalamido, como decía mi mamá. Y espiritualmente es lo mismo. exactamente. Y el devocional nuestro, pues el audio que enviamos, jamás debe reemplazar su devocional. El nuestro es como, pues voy a contarles, mi esposita todos los días nos da fruta antes del desayuno.
pero la sola fruta no nos sirve. Entonces el devocional que nosotros enviamos es una reflexión, una palabra de ánimo, una promesa, pero usted tiene que tener sus propios tiempos con el Señor y buscar la guía. Ustedes no se imaginan, pero a veces nosotros volvemos a escuchar devocionales viejos. A mi amor le gusta volver a escuchar devocionales de hace unos días y el Señor nos habla de una manera asombrosa. A Sí, nosotros como ujú, pareja, como papás, como creyentes. así es. Entonces, entrando ya aquí al final, preguntémonos, al escuchar esto, de que el Espíritu Santo quiere orar a través de nosotros y lo puede hacer si lo permitimos, porque dice que son dos luchas, dos fuerzas que luchan. Pregúntate esta mañana, esta pregunta háztela tú. ¿Estoy viviendo sabiamente como un hijo de Dios? Hoy, porque yo puedo sacar pecho y decir, no, yo hace 20 años no puedo el aguardiente. No, pues sí, muy chévere, sí. Y hoy, sí, hoy ¿cómo estoy frente al Señor? Dejé el aguardiente, pero dejé de juzgar, por ejemplo. Otra pregunta, ¿estoy preparado para mi encuentro con Cristo? Si es que hoy me llama a su presencia o si es que hoy viene por segunda vez, estoy preparado para eso. Y no porque no me dejen entrar al cielo, porque yo voy a entrar al cielo porque Jesús murió por mí en la cruz, sino estoy listo o estoy lleno de temor y de pánico, me como las uñas cuando hablan de que Jesús viene por segunda vez. ¿Me estoy preparando realmente? ¿O en el día de hoy estoy maldiciendo por la suerte que me tocó, porque Dios me tiene bronca, porque mire cómo me tiene? Ay, vivimos a veces quejándonos porque tenemos familia, porque estamos viviendo muchos años en el mismo barrio. Yo los invito la próxima vez que salgan de Ibagué, sobre todo por la variante, hacia Armenia o hacia Bogotá, y vean la cantidad de hogares, de familias venezolanas, sin nada de lo que ustedes tienen, sin nada, pero con algo que algunos de nosotros perdimos, ilusiones, fe, mirando hacia el futuro y no mirando hacia atrás, Esperanza. tienen esperanza de que van a encontrar algo mejor. Ujú. Entonces, otra pregunta para hacernos hoy. Sí, Dios te la hace a ti, me la hizo a mí. ¿Estás pasando por un desierto y crees que Dios te abandonó? Mejor cuando yo no andaba con la Biblia y leyéndola, vivía más tranquilo, ahora Dios todo condenado. Yo pienso que aquí tenemos que, ay Dios, que ser sinceros con nosotros. ¿Te encuentras hoy añorando los viejos tiempos porque crees que has perdido beneficios, que la pasabas más bueno antes? ¿O existe otra razón también a veces para volver atrás? No necesariamente porque se añore el pecado, sino porque a veces ese pecado nos sigue atormentando y pensamos que Dios no nos ha perdonado. Yo de verdad le doy gracias a Dios como me ha administrado personas que han perdido un hijo, que han perdido el hogar, que han perdido la empresa y no se sientan a llorar. Por supuesto lloran la pérdida del ser querido, pero ¿sabes? Ponen la mano en el arado y le dicen al Señor, ¿y ahora para dónde? Y cogen hacia adelante y no se quedan pensando en el atrás. Una cita más para que reflexionemos un poco. Segunda. De Corintios, Perdón, porque es que antes hacían su aparición segunda de estos Corintios servidores. 13. Segunda de Corintios 5, Segunda de 17. Corintios 5. 5, 17. Segunda de Corintios 5. 5, 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Cuándo comienza una nueva vida para ti en Cristo? Te pregunto, claro, muy difícil que me contesten, pero no sé ya qué estás hablando si estás con alguien. ¿Cuándo comienza la nueva vida para el creyente? Cuando hace la oración de fe, cuando se arrepiente de sus pecados, cuando se bautiza en agua. ¿Cuándo? Pues te voy a decir, cada día comenzamos una nueva vida. ¿Qué dice la palabra de Dios? Las misericordias de Dios son Nuevas nuevas cada cada mañana. mañana, cada día. ¿Por qué? Porque lo de ayer ya pasó. Ayer pecaste, pide perdón al Señor. Y hoy, para adelante, hermano. Para adelante.
El cristiano es una persona nueva en su interior cada día. Por eso es tan importante reconocer la misericordia de Dios cuando abrimos los ojos. Es un nuevo día, una nueva vida que Dios me está dando. Eso es lo que significa cuando dice, ay, que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No lo aprendimos de memoria, pero no lo hemos digerido, no lo hemos entendido. Por eso, qué bueno cuando viene en otra versión. ¿Qué significa? Que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. ¿Cuándo? Cada día. Viene a mi mente un ejemplo que es como fuerte, pero nosotros abrimos los ojos y nos paramos y nos bañamos y hacemos y tal, pero no nos acordamos de decir, Dios, gracias, estoy vivo, viva, abrí mis ojos, gracias por este nuevo despertar, gracias por el sol. No le damos las gracias a Él. ¿Qué pasaría si tú estás bendiciendo a una persona y le llevas mercado cada 8 días porque sabe que se le acaba el mercado? La persona la primera vez dice, gracias, ay, necesitaba este mercado. A los 8 días le llevas el mercado, no dice nada, le sigue llevando mercado, no dice nada. A los 20 días te ¿Qué dice, oiga, sientes ¿qué son estas horas de llegar? con el mercado? ¿Qué sientes tú? ¿Qué sentirá el Señor? ¡Ah, Dios mío! Nos acostumbramos a las A bendiciones los y milagros. así no debe de ser. No nos podemos acostumbrar. Necesitamos, como dice la palabra de Dios, cada día darle las gracias al Señor porque la misericordia de Dios es cada día. Hoy me permite abrir los ojos, no sé mañana. Por eso, cada día. Amados, si ayer éramos ingratos, no lo seamos más, no volvamos atrás. No, Si ayer vivíamos condenando a la gente, no lo seamos más. no, por Dios. Si ayer estábamos esclavizados, en mi caso, del alcohol, uy, a metros. Bueno, bendito Dios, como que somos más conscientes con eso que con otras actividades que sabemos que ofenden a Dios. El Espíritu Santo nos da una vida nueva y ya uno no es la misma persona. Los cristianos no somos reformados, ni rehabilitados, ni reeducados, ni rebobinados. ¿Cómo es que dice el GPS? GPS cuando uno no coge la dirección, ¿qué es? Recalculando. No somos recalculados, somos regenerados En Cristo en Jesús. Cristo. Somos una nueva criatura cada día. Hay una cita para que la compartan esta semana. Ahorita más adelante, pero les digo de una vez, Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 y el 12. Ahora más adelante va a salir ahí para que tomen nota. Cuando nos convertimos no es simplemente que pasamos una hoja y ya, no, empezamos una nueva vida bajo un nuevo Señor. Y si bien este nuevo camino sucede en forma individual, es mucho más que eso. Hay un nuevo pacto, una nueva perspectiva, un nuevo existir. Por eso es tan importante lo que dice mi amor. Cada día démosle gracias. ¿Sabes por qué? Mira, por esto tan sencillo que cientos de personas no pueden hacer ahora. Mírame. Ay, sí. Poder respirar a plenitud. Señor. Hay miles de personas en este momento luchando porque no puede llegar el oxígeno a sus pulmones. Ah, usted me va a decir, ay, pastor, pues sí, el virus. Sí, claro que sí. Pero gloria a Dios, tú y yo no estamos contagiados. Algunos de nosotros lo han estado y el Señor les ha sacado. Es un milagro. Nuestra naturaleza pecaminosa tiende a hacernos creer que podemos volver atrás y que no pasa nada. Pero no es así, mis amados. Si el Señor nos... Imagínense qué hubiera pasado con el primer israelita que hubiera regresado a Egipto, en caso de que hubieran conseguido un líder y un grupo se hubiera devuelto. ¿Qué les hubiera pasado? Entonces, ¿qué nos dice el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos dice que debemos de seguir adelante sin volver atrás. Eso es importante para poder entender el reino de Dios. El reino de Dios no es una máquina del tiempo. Es un futuro real, una realidad presente de un futuro real, la promesa del Señor. Entonces, Recordemos qué le pasó a la mujer a la mujer de Lot, ahí está. que se volvió una estatua de sal por ponerse a mirar Entonces, atrás. mira, esta es una sola cita, pero para que lo mediten esta semana en casa, antes de orar, ya nos vamos. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 y el versículo 12. Y vamos a orar. Yo creo que es suficiente que cada mañana preguntes tú, ¿me gustó el ayer
¿Estoy añorando el ayer o voy a caminar en pos de Jesús? Recuerda que ahora nos llamamos Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular, siguiendo a Jesús. Que no se nos vaya a cambiar el nombre un día. Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular, volviendo atrás. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias, bendito Padre, por tu palabra. No quiero volver atrás, Señor. Tú me sacaste del lodo, del fango y de la oscuridad, Señor. Y hoy veo la luz, porque hoy tengo esperanza, Señor, porque tú vives, Señor, porque tú me has dado vida, Padre Celestial. Hoy quiero decirte, te alabo, Señor, exalto tu nombre, Señor, y necesito avanzar cada día, Señor, hacia ti, con la mirada fija en ti, mi Padre Celestial. Que cada día yo tenga más y más sed de tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, el que me ilumine, el que me dé la claridad para comprender las Escrituras. Que yo tenga, Señor Dios, esa obediencia hacia ti, Señor. Esa reverencia hacia ti, mi Padre Celestial. Gracias, Señor, porque creceré espiritualmente. Gracias, Señor mío, porque esté viviendo en santidad cada día. En el nombre de Jesús, que nunca olvide, Señor Dios, darte las gracias todos los días de mi vida y pedir al Espíritu Santo que venga a mi vida para que me instruya, para que me guíe, para que me acompañe. Gracias, Dios, por tu palabra. No quiero volver atrás. Amén. Amén. Bueno, mis amados, yo sí les animo a los hombres sobre todo, que no volvamos atrás. Les animo a que asistamos a las oportunidades que el Señor nos da en nuestra congregación de estar juntos. El sábado en la mañana, el miércoles en la noche. Es para bendición nuestra y de nuestros hogares. Esto no es un llamado ahí simplemente por meterlos en una disciplina. No volvamos atrás, mis amados, porque ya sabemos, cuando en alguna vez, si usted lo hizo, de volver atrás, cómo fue difícil. Como en el ciclismo, cuando un ciclista se queda por un pinchazo o por una caída, cómo le cuesta alcanzar a los otros después. Es todo un esfuerzo. Sigamos en el lote para seguir con el término ciclístico. Dios les bendiga, les guarde, preparen su corazón para la alabanza, atención a la letra de las canciones, vivámoslas, sintámoslas y por supuesto, después de 38 minutos dura la alabanza hoy. Nos vemos en nuestra reunión, en nuestra Meet, ahí a través de Google. Que el Señor les bendiga y ya nos vemos. Queremos verte.